Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, la clase de hoy va a continuar revisando los contenidos que vimos en la clase pasada. La clase anterior hicimos una breve introducción a lo que sería la arquitectura. Hoy vamos a conocer justamente cómo se construye, cómo se diseña el dibujo arquitectónico, ¿ya? Nosotros mencionamos que una de las características que se relaciona con la arquitectura tiene que ver con justamente el diseño, la planificación previa, ¿cierto?, que tendría que ver con el dibujo. El objetivo es identificar la arquitectura por medio del dibujo arquitectónico, y para ello vamos a ir conociendo primero qué es el dibujo arquitectónico. El dibujo arquitectónico también, para poder entenderlo, lo vamos a entender desde también el dibujo en perspectiva, ¿ya? Estas dos cosas tienen que estar muy de la mano, puesto que nos va a permitir poder generar volúmenes, ¿cierto?, utilizando técnicas que son propias del dibujo. Si se dan cuenta, en la imagen de fondo podemos darnos cuenta un poco lo que se va a tratar y de lo que vamos a trabajar en esta unidad, que tiene que ver justamente con el dibujo arquitectónico. Lo primero, ¿qué es? El dibujo arquitectónico es aquel que se caracteriza por representar la arquitectura. Esto lo habíamos mencionado y lo habíamos hablado en la clase anterior, que era una de las principales características, ya que tiene la arquitectura y que justamente se basa desde el dibujo arquitectónico. Sea este como detalle o como espacio, ¿ya? También hablamos de que existen dentro de la arquitectura no solamente los espacios como edificios, sino que también podemos encontrar infraestructura, que también son parte de los diseños arquitectónicos. Por ejemplo, los puentes. Un puente uno lo puede habitar temporalmente, uno los atraviesa, pero no es un edificio como tal, como nosotros lo conocemos, ¿cierto? Como un espacio donde uno habita mucho más tiempo, generalmente incluso uno podría desarrollar una vida cotidiana, ¿ya? Entonces, tenemos estos detalles de arquitectónico o espacios que serían, ¿cierto?, lo más conocido como las edificaciones. Puede ser expresado en planta, alzado, sección, perspectiva o axonometría. La axonometría es muy parecida a lo que sería la técnica en perspectiva, puesto que trabaja con el pensamiento y la lógica matemática, basado en los puntos cartesianos. ¿Ya? Entonces se trabaja justamente de un punto a otro punto y cómo este llega, etc. Y es muy similar al dibujo de perspectiva como el que vimos atrás, ¿cierto?, como la imagen de fondo, y que vamos a ir revisando durante esta unidad también. A este tipo de dibujo se le va a dar una responsabilidad tremenda, pues tiene que ser realizado pensando en las personas que habitarán esa arquitectura, ¿ya? Por lo tanto, tiene que estar de acuerdo a sus medidas. Eso dentro de arquitectura se conoce como antropometría, que tiene relación que el espacio tiene que estar correlacionado con la proporción del cuerpo humano. ¿Ya? No, una arquitectura no puede quedar más baja, ¿cierto?, que de las personas que la van a habitar. Entonces ahí tendríamos un problema de diseño, ¿ya? Y es por eso que el dibujo tiene esta responsabilidad, puesto que es en el dibujo previo a la construcción donde se puede deducir y se puede empezar a resolver todo este tema, estos detalles. También los medios para su construcción. Uno a partir del dibujo puede entender cómo va a estar construido, la materialidad, y también para poder lograr ciertos efectos dentro de la construcción también va a ser necesario saber cómo y con qué materiales se va a poder llegar a hacer esos efectos. Que a medida que pase esta unidad vamos a ir analizando también algunas construcciones arquitectónicas que nos van a hacer justamente cuestionar cómo lo logra, ¿ya? Y ahí nos vamos a dar cuenta que para eso justamente en el dibujo pueden encontrar la respuesta de cómo logran a partir de los medios, de repente, efectos arquitectónicos súper complejos. Otros aspectos son, por ejemplo, dentro del dibujo, poder tener en claro la distribución de espacio, el color y el trabajo conceptual, o sea, el estilo que escoja la arquitectura, y esto se va a relacionar directamente con el diseño arquitectónico, que va a ir netamente de la mano con el dibujo, o sea, ambos están pensados desde la misma manera. Ahora,
Para poder entender esta construcción de la arquitectura, de cómo se pueda crear un dibujo arquitectónico, va a ser necesario y preciso que nosotros podamos entender y conocer la técnica de perspectiva, o el dibujo en perspectiva. Para ello vamos a revisar algunos de los principales elementos que van a constituir una perspectiva, que tiene que ver, uno, con la línea del horizonte. La línea del horizonte es la línea fundamental para el dibujo en perspectiva, puesto que va a ser la línea que va a fijar desde qué punto nosotros vamos a estar observando nuestra arquitectura o nuestro volumen, puesto que esta técnica en perspectiva no solamente sirve para arquitectura, sino que nos permite desarrollar volumen en cualquier elemento geométrico, ¿ya? Incluso la técnica de perspectiva es lo que nos va a permitir a nosotros poder, de un dibujo 2D, llevarlo a la tridimensionalidad, a un dibujo en profundidad. Entonces, por eso es importante tener claro qué elementos técnicos son los que va a ser necesario para generar el dibujo en perspectiva. Tenemos entonces la línea del horizonte. En la línea del horizonte es la única línea que va a ir fijados los puntos de fuga. Los puntos de fuga no pueden ir en cualquier otra línea. Si está la línea de tierra, estará mal, puesto que la línea del horizonte es la línea que nos divide entre lo que va a ir hacia arriba y lo que va a ir hacia abajo, puesto que la línea del horizonte, literalmente está sacada desde esta concepción de la línea del horizonte que vemos en el mar, cuando vamos a la playa, ¿cierto? Que es como este límite entre el cielo, ¿cierto? Y lo que sería en este caso el mar o la tierra, que sería básicamente el tipo de línea. Entonces nos sitúa justamente la arquitectura en un punto donde nosotros podamos darnos cuenta desde qué perspectiva la vamos a estar mirando. Y para eso también vamos a conocer los tipos de perspectiva. La línea de tierra es usual cuando se tienen más arquitecturas o más volúmenes y se quiere dejar todos a la misma distancia sin perder, ¿cierto?, la proporción o la escala. Entonces se utiliza la línea de tierra, que es la línea de tope, que va a ser la línea, ¿cierto?, que va a situar hasta dónde llega el volumen. La línea vertical es esencial, es una de las líneas que nos va a permitir que los volúmenes queden, ¿cierto?, como corresponde y no parezcan que se están cayendo o levemente inclinados, ¿ya? Tiene que ser vertical esta línea. Si usted utiliza una línea diagonal, usted está creando básicamente una línea de dirección o auxiliar, como las que vemos acá. Si se fijan, en este ejemplo tenemos nuestra línea del horizonte que está sobre la línea de tierra, ¿cierto? Puesto que es ahí donde está la mitad entre lo que vamos a ver el cielo y lo que va a ser la parte del terreno. Nos damos cuenta que la casa está, ¿cierto?, un poco más, podemos ver un poco más la parte más alta, observamos, por ejemplo, acá el techo, la parte baja del techo, y eso nos habla de que tenemos una perspectiva, ¿cierto?, contrapicado, estamos mirando como desde abajo, ¿ya? Para poder generar este tipo de perspectiva, para saber desde qué punto miramos, va a ser vital entender cómo funciona la línea del horizonte. Pues es la línea del horizonte la que nos va a dar justamente la perspectiva para poder observarla. Vemos que la línea vertical acá está, ¿cierto? Serían estas líneas que vemos acá, que nos permite entender que el volumen está bien dibujado, ¿cierto? Y no está inclinado. Ahora, como les acabo de mencionar, existen diferentes tipos de perspectivas. Tenemos la perspectiva lineal, esta se compone desde la línea del horizonte, acá en el centro de la hoja, aquí en este caso está un poco más baja, ¿ya? Y de un punto de fuga, que sería justamente donde convergen aquí todas estas diagonales. Es por eso que las verticales tienen que mantenerse vertical para no confundirse con las líneas auxiliares que van a ir surgiendo, porque a medida que la arquitectura tenga más elementos, ventanas, puertas, objetos, más líneas direccionales va a ser necesario, puesto que cada elemento tiene que quedar en proporción, en profundidad, y para ello se utilizan las líneas direccionales. Si ustedes no ocupan e integran elementos sin la línea de dirección, probablemente les queden descuadrados y no sea coherente y se vea extraño. También tenemos, por otro lado, la perspectiva aérea o vista de pájaro. Esta, a diferencia de la perspectiva lineal que tenemos como ejemplo, la línea del horizonte se encuentra acá arriba, en la altura. Por eso les decía que para poder entender las perspectivas es importante saber
¿Dónde se ubica la línea del horizonte? Acá, a diferencia del dibujo anterior, que veíamos la parte del techo desde la parte baja, acá vemos los techos, pero desde la parte alta. Ya no vemos la parte desde abajo, sino que ya estamos sobre lo que sería todos estos elementos dibujados. Esto se llama vista de pájaro. Utiliza 2 puntos de fuga. Esta vista de pájaro puede tener más de un punto de fuga, más de 2 puntos de fuga. Va a depender del espacio y la forma en que usted maneje este tipo de perspectiva. Tenemos también la perspectiva paralela, muy similar a la lineal. Esta nos permite poder generar ciertos dos espacios, un camino central, por ejemplo, muy utilizada para la construcción de caminos en ciudades, para poder hacer distintas rutas, ¿ya? También para poder dibujar elementos que están dentro de una casa, por ejemplo, para poderle dar la profundidad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la perspectiva paralela. La perspectiva oblicua es la que nos permite poder generar el volumen desde la esquina y observar los costados, ¿ya? Esta oblicua va a depender muchísimo de la distancia que tenga cada uno de los puntos de fuga para poder ver cómo se dimensiona cada uno de los costados. Si los 2 puntos de fuga están a la misma distancia, vamos a tener una esquina exacta. Pero si tenemos puntos de fuga que están a diferentes distancias, ¿cierto?, de la línea vertical, que sería esta que la dividiría, tendríamos en este caso un costado más delgado y un costado mucho más ancho para poder visibilizar. Ahora, para poder empezar a trabajar en el dibujo arquitectónico, es necesario que empecemos a desarrollar primero algunos ejercicios de perspectiva. Para esto van a crear diferentes volúmenes, aplicando cada una de las técnicas de perspectiva que vimos recién, ¿ya? En este video, y para eso tendrás que utilizar los siguientes materiales. Una hoja blanca, como es ya habitual para nuestra asignatura, puede ser una croquera, hoja de oficio, de blog, de tamaño carta. Lo importante es que no sea una hoja de cuaderno, que tenga líneas, que tenga rayas, que nos distorsionen un poco y nos pueda confundir aún más, trabajando con el tema de línea, el tema del volumen. Lápiz grafito, una regla, va a ser importante que empiecen a utilizar regla para poder hacer las líneas correctamente. Goma, plumón de punta fina o lápiz pasta negro para poder delimitar, ¿cierto?, dibujar los contornos ya definitivos del volumen. Para guiarte en este trabajo, les voy a mostrar 2 tutoriales que les van a enseñar a dibujar en perspectiva. Esto van a tener, también van a estar puestos en la guía para que ustedes puedan estudiar. Observen cómo funciona. Lo primero es colocar el punto en cualquier parte del papel y de este se originarán las líneas de proyección. Esto es para hacer ejercicios. Acá no hay un dibujo que se vaya a crear, así que se pueden hacer en cualquier dirección. Las caras de nuestros volúmenes más cercanos al espectador. Para esto utilizamos únicamente líneas rectas, verticales y horizontales. Para continuar, trazaremos nuestras líneas de proyección a partir del punto de fuga hacia cualquier otro extremo de nuestra hoja. Les recomiendo marcar suavemente, pues estas líneas únicamente sirven de apoyo. Acá tenemos una perspectiva en paralela. Utilizando las líneas de proyección, podemos delimitar nuestras profundidades con líneas paralelas verticales. Acá en este caso las líneas diagonales se les llama líneas de proyección. Una vez aprendido lo anterior, juguemos con las formas, tamaños, grosores, alturas, profundidades, todo lo necesario para que nuestra perspectiva sea una obra de arte. Observen cómo todas las líneas diagonales las saca desde el punto de fuga, no las inventa, todas desde el punto de fuga. Recordemos que para este tipo de perspectiva únicamente existen 3 tipos de líneas: verticales y horizontales para los primeros planos, y las líneas que se extienden desde el punto de fuga hasta cualquier otro punto del papel, sobre todo hacia los vértices de nuestros volúmenes. Esas son las líneas de proyección, auxiliares o direccionales que se les llama.
Ahora, vamos a observar, ustedes pueden terminar de ver estos videos, están en los links en la guía, pero me interesa que podamos revisar como, a simple vista primero cómo se construyen estos volúmenes. Acabamos de ver un ejemplo con un punto de fuga. En este caso estábamos viendo cómo funcionaba a partir del punto de fuga en paralelo, de perspectiva paralela, que no necesariamente te ayuda a crear en paralelo ciudades, sino que se fijan acá permitía generar una estructura frontal. Y para poder ver como por ejemplo los elementos que van a tener como de relieve, como esos también se van a situar a partir del punto de fuga. Ahora vamos a ver una perspectiva con dos puntos de fuga. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Les habla Arthur Sketch y bienvenidos a otro video tutorial. En esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer una perspectiva a dos puntos de fuga. Bien, lo primero es ubicar en el plano nuestros dos puntos de fuga. Este será mi punto 1 y este será mi punto 2. A partir de estos puntos lanzaremos nuestras líneas de proyección que nos servirán como líneas guía únicamente para ayudarnos en el trazo. Posteriormente, con líneas verticales marcaremos hasta dónde vamos a llegar nuestra proyección y se intersectará en un vértice con nuestro segundo punto de fuga. El punto 1 representará el ancho de nuestra figura, mientras que el punto 2 delimitará la longitud. Bien, esto es una perspectiva oblicua. Líneas de guía desde nuestros vértices hasta nuestros puntos de fuga para que hagan una intersección y podamos cerrar la figura. Esta es una figura con una vista desde el suelo, pues nuestra línea de tierra se encuentra abajo de nuestra figura. Esta sería nuestra línea de horizonte y vemos que nuestra figura se encuentra por encima de esa línea. ¿Se dan cuenta de lo importante que es saber situar y ubicar la línea del horizonte, puesto que nos permite justamente entender qué tipo de perspectiva vamos a tener? Se encontrará por debajo de nuestra línea de horizonte. Hacemos los mismos pasos, lanzamos nuestras líneas de proyección, nuestras verticales para delimitar nuestras áreas o nuestras superficies, y lanzamos líneas de proyección de un punto de fuga a otro para cerrar nuestras figuras. Si no tienen un buen manejo de su mano para poder hacer líneas rectas bien, utilice la regla, le va a ayudar muchísimo. Pues nuestra figura se encuentra por debajo de nuestra línea de horizonte. Las perspectivas a dos puntos de fuga son muy fáciles y son súper útiles al momento de hacer dibujos arquitectónicos, entonces es cuestión de practicar. Después ya no serán muy necesarias marcar tanto las líneas de guía, simplemente con la vista vamos a poder darle la perspectiva a nuestros trazos. Todo es cuestión de práctica. Yo les recomiendo que en una hoja, así como lo estoy haciendo yo, marquemos nuestros dos puntos de fuga y empecemos a lanzar líneas de proyección, empecemos a practicar, empecemos a jugar un poco con los volúmenes. Podemos hacer cubos, prismas rectangulares, o podemos marcar únicamente una cara. Es cuestión de que practiquemos mucho y logremos entender cómo funciona este ejercicio. Vamos a hacer unos ejemplos más. Bueno, esto es básicamente lo que ustedes deben realizar como tarea. Son estos ejercicios simplemente de volúmenes, no necesitan de crear una arquitectura por ahora, sino que practicar, empezar a conocer esta técnica, la técnica en perspectiva, tratar de dominar, ¿cierto?, también nuestra observación, para poder después empezar a desarrollar nuestro proyecto ya definitivo, pero sobre todo entendiendo y aplicando correctamente las técnicas del dibujo, que es uno de nuestros objetivos también, es poder, para ustedes, empezar también a desarrollar estas técnicas que son tan importantes dentro de la asignatura en artes visuales, que sería en este caso el poder dibujar, ¿ya? Y saber cómo dibujar. Para ello hay técnicas, y esas técnicas son las que acabamos de conocer. Así que, queridos estudiantes, espero que este trabajo no les sea tan complejo.
Mándenme a mi correo, ¿cierto?, los avances, los bocetos de sus ejercicios, si tienen alguna duda o hay un error recurrente, mándemelo, yo le voy a corregir y le puedo explicar. En la próxima clase vamos a justamente aprender a trabajar ya derechamente la arquitectura como dentro del dibujo en perspectiva, ¿ya? No solamente con volumen. Pero para ello es necesario que usted haga estos ejercicios previos para que esté bien preparado. Así que eso, chiquillos, nos vemos en la clase online. Así que, chau, chau.